esta mañana es la llave. La llave. Recuerdo la historia de un niño que su padre antes de morir le dio una llave de un cofre. Un cofre que tenía guardado en el sótano de su casa. Este niño creció y la crisis de los 40 años invadió su lugar. La miseria y el hambre lo arroparon a tal punto que él deseó morir. Ya casi al quitarse la vida para aliviar el sufrimiento que lo atormentaba, se acordó de la llave que su padre le había dado y corrió a buscar el cofre, corrió a buscar la llave y para su sorpresa, ¿qué encontró en el cofre? Esto es lo que encontró. Gran cantidad de joyas de mucho valor para ese entonces. Pasó mucho tiempo de miseria y de hambre, sin saber que la llave que su padre le había dado podía cambiar su situación en un momento. Jesús nos da a nosotros, a cada uno de nosotros, una llave. Podemos usarla para abrir las puertas del cielo y recibir las bendiciones de Dios, o podemos morir de hambre, como este joven, que teniendo la llave padecía de hambre y también de miseria. Ahora les invito a abrir la palabra de Dios, nuestro manual de instrucciones, en Mateo capítulo 16, versículo 19. Y dice así la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra, ¿qué dice? Será desatado en los cielos. Muy bien. Está claro que el principio del versículo 19 es dirigido ¿a quién? ¿A quién es dirigido el versículo 19? A Pedro, exactamente. Pero ¿qué son estas llaves del reino de los cielos? Porque acá tenemos que interpretar bien la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir y a quién le dijo en ese momento? Muy bien, ¿qué son estas llaves del reino de Dios? Todo el Nuevo Testamento nos deja claro que lo único que necesita una persona para entrar en el cielo o para tener vida eterna es tener, ¿qué cosa? Fe en Jesucristo. De ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? El pasaje entonces debe ser tomado como algo figurativo. Escuche, porque esto es importante que lo podamos entender bien, porque hay muchas malas interpretaciones en cuanto a este texto. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que saber responder lo que realmente el texto quiere decir en sí. ¿Amén? Muy bien, entonces dije que este pasaje debe ser tomado como algo figurativo y no que necesitamos obtener unas llaves especiales. ¿Sí? Es verdad. El Señor no nos da unas llaves especiales y digo, uy, con esta llave yo ahora voy a abrir el reino de los cielos. No, porque es a través de ¿quién? A través de Cristo que nosotros tenemos la entrada al cielo. Por eso al principio dije que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de ¿quién? De esa llave que se llama Jesucristo. Para poder abrir la puerta del cielo, y ni siquiera nos enseña que Pedro es el portero del cielo. Ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿ok? Quien permite que evite que alguien entre o que le diga pase. O sea, Pedro no es el portero del cielo y él no tiene la autoridad para decirle a nadie entra o tú no puedes entrar. ¿Amén? Estas llaves entonces representan ¿qué cosa? El Evangelio. Las buenas nuevas que nos brindan acceso a la vida eterna. A través de él nosotros estamos liberando o atando personas al reino de los cielos. Aquellos que aceptan el mensaje, ¿qué tienen? Vida eterna. Aquellos que rechazan el mensaje, ¿qué es lo que tienen? Perdición. O sea, cuando nos presentemos nosotros delante del Padre, muchos van a decir, el Señor va a decir, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor,
y entonces ahí nosotros tenemos vida eterna. Pero otros que rechazaron el mensaje por voluntad propia, porque Dios no hace acepción de personas, o sea que el Evangelio es para todos, el amor de Dios es para todos, el Señor no hace acepción de persona en cuanto a cultura, en cuanto a color de persona, y tampoco hace acepción del país que nosotros hemos nacido, si es bajo, si es delgado, si es alto o si es gordito, ¿verdad? Dios no le interesan esas cosas. Simplemente lo que Dios quiere es hablar su mensaje que llegue a nuestro corazón y nosotros responder al amor de Dios. Y es totalmente gratis, eso es lo más interesante. Muy bien, entonces, esto nos deja en claro que detrás de las acciones terrenales de los apóstoles había un respaldo espiritual. Entonces, ¿qué significa atar y desatar? Y ahí es donde tenemos que entender bien. Dijimos que Pedro no es el portero del cielo. O sea que el Señor no le entregó todas las llaves a él. El versículo no quiere decir eso. Y vamos a ver, a medida que vamos nosotros desarrollando el tema, se nos va a aclarar más la mente. Entonces, ¿qué significa atar y desatar en este contexto bíblico? ¿Qué es? Es muy común en nuestros días, yo ya lo repetí muchas veces de este púlpito y creo que usted se va a acordar, y lo voy a hacer una vez más. Es muy común en estos días escuchar a algunos cristianos atando y desatando demonios. ¿Sí o no? En la mayoría de las iglesias escuchamos eso. En las oraciones se escucha. Te ato, Satanás, en el nombre de Jesús. Y entonces pensamos que se suelta una cuerda espiritual y que esa cuerda lo va a atar al demonio y que ya no va a hacer nada. Ahora déjeme decirle, cristianos, hubo siglos pasados. ¿Y usted se cree que ellos no los ataron de esa misma manera? ¿Y por qué no está atado entonces Satanás? ¿Por qué todavía sigue suelto y haciendo de las suyas? Porque esa no es la manera de atar al demonio. La manera de atar al demonio es obedeciendo a Dios. Entonces yo obedezco a Dios y yo le impido que Él haga cosas en mi vida. Entonces está atado. Pero no es decir, reprendo a Satanás en el nombre de Jesús y vivo una vida que a mí me agrada y no la vida que le agrada a Dios. Entonces no estoy atando a nadie. Simplemente estoy usando palabras como un amuleto cristiano. Y los cristianos no tenemos amuletos. Eso es lo que tenemos que entender. Muy bien. En cierta ocasión yo escuché decir a un predicador que había atado al demonio tantas veces que ya había perdido la cuenta. Creo que muchos aplican el atar y desatar en un sentido erróneo. Mateo capítulo 12, versículo 29. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Quién representa al hombre fuerte aquí? ¿Quién? Satanás. Entonces Jesús entró en su casa, o sea, en la persona endemoniada, para atarlo antes de poder saquear su casa, o sea, echar fuera al demonio. Porque dice la Escritura que cuando una casa, ¿cuál es la casa? Esta. Cuando una casa queda ordenada y vacía, después que se reprendió, después que se ministró, después que la persona tuvo el deseo de quedar libre, dice la Escritura que cuando una casa queda ordenada y vacía, si no se llena, entran otros 7 peores. Entonces, ¿de qué casa está hablando? De esta casa. ¿Vamos entendiendo? El versículo se va aclarando un poquito más. Está hablando de esta casa, de mi persona. Ahora, déjeme decirle algo. Porque a veces nosotros decimos, y bueno, pero oraron por mí y no pasó nada. O sea que no tienen el ministerio de la liberación, o no tienen el ministerio, no saben ministrar. Déjeme decirle algo, que para reprender demonios no solamente hay una persona que ministra. La persona tiene que estar deseosa de quedar libre. Porque si la persona no está deseosa de quedar libre, los demonios dicen, aquí yo estoy cómodo, no me voy a mover, aquí me voy a quedar. Aquí me voy a quedar. Y ellos hablan,
Porque a mí me tocó preguntarle a personas, ministrándole, llamándola por el nombre de la persona y decirle cómo se siente. Y me dice, me siento mejor, pero no salieron todos, todavía siento algo. Entonces están cómodos ahí, se quieren quedar. ¿Y por qué se quieren quedar y están cómodos? Porque esa persona estuvo haciendo por un tiempo lo que le agradaba a ese espíritu o a esos espíritus que están alojados en esa casa. Entonces ahora no quieren salir, están bien. Y yo hasta escuché decir de boca de la persona en un tono diferente de voz, no queremos salir, acá estamos bien, acá nos vamos a quedar. O si no mienten y dicen ya salimos todos y no salieron todos. Porque uno se da cuenta por la apariencia de la persona. Muy bien, entonces, otra vez, muchos maestros religiosos creen y enseñan que la victoria de Jesús sobre Satanás será hasta su segunda venida. ¿Qué quiere decir Jesús con esta frase atar y desatar? Son términos rabínicos. Atar significa prohibir. Ahora no es una cuerda espiritual que está saliendo. Yo prohíbo, eso es lo que estoy haciendo. Y desatar significa permitir. ¿Se está haciendo un poco difícil o lo van entendiendo? ¿Lo van entendiendo o no? ¿Sí? Ok. Jesús está dando a los discípulos reglas de disciplina. Mateo capítulo 18, versículo del 15 al 17, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, has ganado a tu hermano, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. ¿Entiende la palabra solo? S-O-L-O. No multitud, solo. No la iglesia, solo. Exactamente. Un hermano pecó contra mí. O yo pequé contra usted, pongámoslo así. Yo pequé contra usted. Entonces usted ahora está ofendido conmigo, porque yo pequé contra usted, sea lo que sea, le dije algo que le dolió, le hice un desaire, le prometí, por ejemplo, no sé, ¿qué puedo decir? Que le iba a traer un libro y no se lo traje y usted se molestó, puede ser que yo le prometí que le iba a dar un dinero y el dinero no se lo di, o si se lo di se lo estoy pidiendo y usted está molesto. ¿Me está entendiendo? Nos podemos molestar por cualquier cosa, ¿sí o no? Ok. Entonces, si usted está molesto, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Venir a mí y decirme con honestidad. ¿Sabe qué? Mire, me siento mal, me siento herido, me siento molesto, me siento lo que usted quiera decir. Por esto y esto. Entonces, ¿qué pasa? Mire lo que dice ahí. Si te oyere, si yo oyere al que me viene a decir eso, ¿qué dice ahí? Tú me has ganado. Sencillo. Ahí quedó todo, ahí arreglamos todos los dos y volvemos a ser los mismos de antes. Fácil. Parece sencillo, pero no se aplica en la iglesia. Eso es lo triste, que no se aplica. Ahora escuche, mas si no te oyere, supongamos que usted viene a mí, y yo no le quiero oír. No, esa eres tú estás pensando de esa manera, a mí no me interesa lo que tú sientes. ¿Puede ser que pase? Sí. Usted me está pidiendo perdón y yo no te quiero perdonar. ¿Puede ser? Sí. Entonces, ¿qué dice ahí? Toma contigo 1 o 2. No a la iglesia, no a la familia, no a las amistades. 1 o 2. ¿Por qué? Esos son los pasos bíblicos. ¿Por qué 1 o 2? Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Porque es muy fácil que usted venga a mí y me venga a decir algo de otro hermano. Es fácil eso.
Viene el otro hermano, que usted tiene el conflicto, y me dice algo de usted. Palabra por palabra. Yo no vi, yo no escuché, ¿a quién le voy a creer? ¿Me está entendiendo? Lo mismo sucede que a usted le hablen de mí y le hablen de otra persona. Usted no escuchó, usted no vio, usted no estuvo. ¿A quién usted le va a creer? ¿Sabe a quién le va a creer? Al que le cae bien. Aunque no tenga la razón. Porque solamente es su amigo. Nada más. Pero no porque es justo. Ahí está la cosa. Entonces, ¿ahora qué pasa? Supongamos que yo tengo dos versiones diferentes. Yo no puedo creer ni a uno ni al otro porque otra vez no estuve ahí, no escuché, no vi. Este me trajo una versión, este me trajo otra versión. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? No vi nada, pero la persona ofendida que dijo que fue y arregló el problema y está acusando a la otra persona que no le quiso escuchar. Estoy haciendo un trabalengua, ¿sí me entienden? ¿Me entienden? Porque parece que ando de un lado para el otro. Okay. Entonces, supongamos que usted viene y me dice, ¿sabe qué? Yo fui a la hermana a pedirle perdón, pero la hermana o el hermano no me quiso perdonar. Otra vez. Entonces, como yo no sé cómo juzgar, ahora, para que usted quede en paz delante de Dios, ¿qué va a hacer? Va a traer un testigo que usted llevó a esa persona y le pidió perdón, y esa persona delante de ese testigo le dijo, no te quiero perdonar. Entonces ahora por boca de dos, o si usted lleva tres, por boca de tres personas, consta toda palabra. ¿Usted cree que eso se está aplicando en las iglesias? Yo no estoy hablando de esta iglesia, en las iglesias estoy diciendo, porque esto es para todos. ¿Usted cree que se está aplicando? ¿Y por qué no se está aplicando? ¿Por qué cree usted que no se está aplicando? Porque si yo tengo razón y siento de parte de Dios que tengo la razón, ¿usted no cree que yo voy a tener el valor de ir y hablar con la persona? Si yo no hablo directamente con la persona, hay algo que no está claro ahí. Porque si yo tengo un problema con mi esposo, ¿a quién creen que yo lo tengo que confrontar? ¿A ustedes? ¿O venir y contarle a ustedes? Es lo mismo en la iglesia. Entonces, ¿por qué contamos a otros y no vamos directamente al hermano? No, porque es más fácil que ese hermano ofendido se entere por boca de otros, pero no por la mía. Entonces yo tengo que tener el valor, hermanos, de aplicar la palabra de Dios. Si yo quiero atar, y yo quiero desatar, y yo quiero, como dije ahí, prohibir y permitir, entonces tengo que cumplir la palabra de Dios. De otra manera, no me va a funcionar. Sigamos. Entonces dice, mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahora viene otro paso más. Fíjense en que acá hay varios pasos que pueden darse. Si lo ganamos al principio, gloria a Dios, no necesito ni testigo ni necesito nada. Pero supongamos que no lo gané al principio y no lo gané llevando testigos. ¿Puede pasar? Sí puede pasar, porque miren, la Escritura no se equivoca, es clara. Dice que un hermano ofendido es peor que un cerrojo de alcázar. El cerrojo de alcázar, pero ¿sabe lo que era? No se podía destruir eso cuando se cerraba una ciudad en aquel entonces. Y dice el hermano, el hermano, eso es lo que a mí me llama la atención. Quiere decir que nosotros somos hermanos en Cristo, pero también nos ofendemos. Y somos más duros y peor quizás que cualquier inconverso, porque somos como un cerrojo de alcázar. Entonces dice, si no los oyere a ellos, ya vinieron los dos pasos. El de hablar solo, el de hablar con testigo. Supongamos que la persona no quiso perdonar, no quiso arrepentirse, lo que sea. Entonces recién ahora dice,
dilo a la iglesia. Recién ahora. ¿Cuáles son los pasos a seguir? 1, 2 y el último es la iglesia. Entonces, ¿qué dice ahí? Tenerlo por gentil y publicano. Como que nunca aceptó a Cristo como su Salvador personal. Está fuerte, ¿no? Está bien fuerte esto. El contexto del versículo 18 nos enseña que si un hermano peca contra uno, debemos de ir y hablarle. Si no nos escucha, debemos regocijarnos porque hemos ganado al hermano. Si no nos escucha, entonces tendremos que ir y tomar a otro hermano o otra hermana, depende del caso, y hacerle ver su pecado. Si no escucha, entonces se le dice a la iglesia, en donde si el hermano se rehúsa a arrepentirse, debe llevarlo a cabo a la disciplina de la iglesia y en muchos casos hasta la excomunión. Esos son los pasos bíblicos. Supongamos que una persona, después de haber tenido estos pasos, llega a la iglesia, entonces ahí dice el versículo que hay que tenerlo por gentil y publicano, y se lo quita de comunión de la iglesia. ¿Qué quiere decir comunión con la iglesia? Que ya esa persona no puede tener comunión con los miembros de aquí, porque es rebelde, porque no escucha, por esto y por lo otro. Suena muy lindo cuando todos estamos en paz. Usted ahora lo está escuchando y le suena perfecto. Supongamos que sucede algo así y el pastor quita de comunión a una persona. ¿Usted cree que el pueblo va a estar de acuerdo? Somos todos cristianos, ¿eh? Todos conocemos la palabra. ¡No! Se van a venir en contra del pastor, se le van a subir encima, le van a decir que no tiene misericordia, que es un miserable, que no le importan las almas y todas esas cosas, en vez de mirar el problema. Entonces hay ciertas disciplinas en la iglesia que el pueblo no lo entiende porque no está involucrado, porque no sabe realmente lo que sucedió. Pero cuando se toma una disciplina, hermano, no juzgue antes de no saber exactamente cómo sucedieron las cosas. Porque si queremos limpiar, tenemos que aplicar la palabra. ¿Sí o no? Ok. Ahora, vemos que Jesús continúa enseñando en el versículo 18 y dice, Mateo 18, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, si la iglesia declara que un hermano está haciendo algo prohibido, pecando, y éste se arrepiente, es decir, hace lo permitido, es el deber de la iglesia declararlo como parte de la iglesia de nuevo. Lo vuelvo a repetir. Si la iglesia declara que un hermano está haciendo algo prohibido, o sea, pecando, pero esta persona se arrepiente, tenemos que restaurarlo a la comunión. Otra vez. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Y si el Señor lo recibe, nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que recibirlo también. Pero si la persona no se arrepiente, ahí está la cosa. Queda excomulgado de la iglesia, fuera de comunión, porque no se arrepintió. Esto queda claro si vemos los versos que siguen, Mateo 18, 19 y 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora la pregunta es, porque yo ya sé que ustedes se están preguntando, entonces si yo oro sola,
¿no va a ser hecho por mi Padre en los cielos? ¿Es eso lo que quiere decir ese versículo? ¿Sí o no? No, porque yo puedo orar sola, tengo que tener mi tiempo de comunión con Dios, pero no me está hablando de esto, que yo siempre tengo que orar con otro para que se hagan las cosas en el cielo. No está diciendo eso, escuche bien, porque este es otro error que cometemos, porque escuchamos decir todo el tiempo en las iglesias y en oración, el Señor dice que si 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él. No importa que haya multitudes. No es eso lo que el versículo quiere decir. No es eso. Por eso interpretamos más las Escrituras. No está diciendo que si acá nos congregamos 3, el Señor está en el medio y no importa si no vienen el resto. Hay algo más crítico que eso. Y se lo voy a explicar. Voy a terminar de leer. Dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se toma este versículo literal y ahí estamos orando, ya estamos predicando. No se preocupe, hermano, si no llegó nadie, pero somos 3. Ahí está el Señor en medio de ellos. Aunque haya uno, el Señor está en medio de ellos. ¿Usted está solo en su casa y Dios está con usted o no? Entonces no necesitaría congregarse. Pero escuche bien dónde va el versículo. Porque esto es lo que tenemos que nosotros entender. Si nosotros como iglesia no nos ponemos de acuerdo y uno de nuestros hermanos ha pecado, pero se arrepiente de corazón y nosotros los perdonamos, podemos estar seguros de que este hermano ya ha sido perdonado en el cielo. ¿Sí? Ningún hombre puede perdonar pecados, solo Dios. Pero nosotros declaramos lo que ya en el cielo fue efectuado. Ahora voy al otro punto. Cuando decimos siempre, hermano, no se preocupe, 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor. Si esos 2 o 3 no están de acuerdo, el Señor no está en el medio. O sea, nosotros podemos ser 3 aquí, pero si nos tenemos pica uno con otro, Dios no está aquí. Entonces, ¿de qué sirve decir si 2 o 3 están congregados? Porque ahí está tomado literal. Y no es eso lo que quiere decir el versículo. Cuando 2 o 3 están de acuerdo. Si estamos 3 nada más o estamos 2, pero estamos de acuerdo en qué? Yo no estoy hablando cultural. Yo no estoy hablando de comida, yo no estoy hablando de nada de eso, porque usted tiene su costumbre y yo tengo las mías. Pero podemos tener comunión igual. Yo como pan, usted come tortilla y por eso no nos podemos sentar en la misma mesa. Eso no tiene nada que ver. Cuando estamos de acuerdo en unanimidad de espíritu. Entonces, si estamos de acuerdo nosotros, 2 o 3, no importa que nos llegue el resto. Porque el Señor está acá. Porque el Señor es Señor de multitudes, como el Señor también es Señor personal. O sea, no necesitamos tener multitudes para que el Señor esté presente. Porque entonces diríamos que teníamos que venir siempre a la iglesia donde hay más gente, pero el Señor en mi casa no está porque yo estoy sola. Y no es así. Entonces tenemos que tener cuidado cuando nosotros oramos. Cuando 2 o 3 estemos de acuerdo, entonces el Señor va a estar. Si no estamos de acuerdo, por más que estemos cuerpo presente, por más que alabemos al Señor, por más que digamos, Señor, te amo, el Señor no está presente. Por eso es necesario, mis hermanos, que cuando escuchamos nosotros la palabra, cuando nosotros nos congregamos, todos tengamos un mismo sentir. Que todos veamos la dirección de la iglesia, la visión de la iglesia y que todos unánimes entremos a esa visión. Quizás usted no esté de acuerdo con la visión de la iglesia, pero si usted no está de acuerdo, ¿quién se pierde la bendición? ¿Quién se la pierde? Entonces, ¿es necesario estar de acuerdo o no para que la iglesia avance? Así es. Yo les dije a ustedes que cuando nosotros nos congregamos en una iglesia por 10 años que no tenía el mover del Espíritu. Cuando el Señor nos movió a una iglesia con el mover del Espíritu, o sea, el Evangelio completo. ¿Qué quiero decir el mover del Espíritu? Nosotros no creíamos en el bautismo del Espíritu Santo, no creíamos en el hablar en lengua, no creíamos en todo, o sea,
Sí existe, sabemos que estaba en la palabra de Dios, pero que era para aquel tiempo, pero que no es para el día de hoy. Cuando el Señor nos movió, donde todos estos dones se ponían en práctica, para mí no fue fácil aceptarlo, hermano. 10 años en un lugar donde la doctrina había sido diferente. Y ahora vengo acá y escucho a aquel hablar en lengua, el pastor que me dice levante las manos, y yo decía, pero ¿para qué las tengo que levantar? Que las levante él, ¿para qué me obliga a mí a levantar las manos? ¿Quién se estaba perdiendo las bendiciones? Yo, pero el Señor trató conmigo hasta que yo pude entender que las bendiciones me las estaba perdiendo. Porque si adelante el pastor me estaba diciendo, hermano, levante las manos, sea por creencia, sea por rebeldía, sea porque lo desconocía, no importa, yo tenía que obedecer. Y al obedecer, Dios me bendice. Entonces el pastor, ¿qué estaba haciendo cuando decía levante las manos, alabe a Dios, ríndase al Señor? Él estaba tratando de impartir bendición. ¿Quién era la rebelde? Yo, porque yo decía que levante las manos a él, ¿para qué me las hace levantar a mí? ¿Me está entendiendo? Entonces muchas veces podemos decir lo mismo. La iglesia tiene esa visión, pero yo no estoy de acuerdo con esa visión, porque yo tengo otra manera de ver las cosas. Bueno, si usted tiene otra manera de ver las cosas, déjeme decirle algo. Si nunca está de acuerdo con nada, entonces Dios le está llamando para que usted ponga una iglesia y sea el pastor o la pastora de esa iglesia. ¿Está entendiendo? Pues si usted no está de acuerdo con nada, entonces va a tener que tener su propio lugar. Muy bien. Por eso mismo. Pero nosotros estábamos instruidos en la iglesia que teníamos que tener manos limpias para poderlas levantar al Señor. Ahora dígame, ¿quién tiene manos limpias para poderlas levantar al Señor? Nadie. Entonces nunca, nosotros cantamos, levanto mis manos, y las teníamos para abajo. O sea, es ridículo cantar una cosa que yo realmente no estoy sintiendo o que creo que está mal. Entonces ese canto lo tengo que sacar del himnario. No lo tengo que cantar en la iglesia, porque si yo no lo creo, no lo canto. ¿Sí está entendiendo? Si el levantar las manos es decirle, Señor, me rindo a ti, nada tiene que ver con manos limpias, porque yo puedo venir con mis manos llenas de pecado y me arrodillo ahí y empiezo a llorar y clamo la presencia de Dios y el perdón de Dios, y a pesar de que mis manos estén sucias, Dios me va a perdonar. Entonces nada tiene que ver las manos limpias o no limpias aquí. Aquí es una cuestión de rendición. Yo me rindo a Él. Por ejemplo, algo sencillo. A Dios no lo vemos. Pero yo levanto mis manos y entonces como si yo abrazara su poder, como si yo abrazara su gloria, como yo sintiera algo diferente. No lo veo, no está, pero lo siento. Supongamos, usted llega a la iglesia, entra por esa puerta, yo estoy aquí, y en vez de darle un abrazo a usted, le digo así, bienvenida hermana, Dios le bendiga, pase. ¿A usted le gusta? Usted va a decir, pero qué sargento, qué bárbara, ¿no me podía saludar? Cuando nosotros llegamos a esta iglesia, hermanos, nadie se daba besos. Y la Biblia habla de ósculos santos, cuidado. Nuestra cultura es de dar 2 besos. Tanto sea la cultura italiana como la cultura argentina, que son las 2 que conocemos. Es de dar 2 besos, 1 y 2. Aquí esa costumbre se nos fue, porque acá es un beso. Okay. El americano de por sí ni besos dan. Hasta algunos de mis nietos están acostumbrados a no dar besos, a poner así la cabeza. Y a nosotros no nos gusta. Y siempre mi esposo y yo le decimos, o sea, a mí me das un beso. A mí me das un beso. Yo soy tu abuela. No me pongas la cabeza así, o un abrazo estilo americano. Y yo respeto su cultura, pero a mí me das un beso. Entonces, el pastor anterior venía de una cultura en la cual no acostumbran a dar besos a todos. Entonces él enseñaba del púlpito que no estaba correcto. Siempre teniendo la mente un poco de malicia. Porque si yo le llego a dar un beso al hermano, entonces pues, no necesariamente hay una atracción, yo me doy cuenta. ¿Usted no se da cuenta o no? Cuando saluda a una persona, ¿qué intenciones hay en esa persona? Es fácil detectarlo. No necesita que le digan de acá del púlpito, usted ya lo sabe de por sí.
Entonces el pastor, con las costumbres de nosotros, usted va a ver en Argentina, los hombres van del brazo, caminando por la calle, se encuentran, se dan 2 besos. Para nosotros es normal eso. Ahora, desconociendo otras culturas, porque las desconocíamos, no porque nosotros queremos atropellar otra cultura, pero desconocíamos que otras culturas no actuaban de la misma manera. Entonces el pastor viene acá y ustedes vieron cómo él. O le pellizca, o le tira de la oreja, o bueno, son costumbres que él tiene. Empezó a besar a los jóvenes. Los jóvenes lo tenían por homosexual. Hicimos un drama aquí, para el Día del Padre, y envolvimos a todos los jóvenes. Yo estaba dirigiendo el drama. Y yo veía que cuando los hijos tenían que acercarse al padre, al que hacía de papá en el drama, se acercaban pero tan fríos, tan helados, para decirle las cosas, sin un abrazo. Y yo les decía, pero abrace. Es que no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados. Entonces es difícil cuando no se está acostumbrado a querer cambiar las cosas. Pero si vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos habla a nosotros de ósculos santos. Entonces cuando usted viene, usted se va a sentir mejor recibido si yo le doy un abrazo. Pero si yo me quedo con las manos así, ¿usted qué va a decir? ¿No me quiere abrazar? ¿Se creerá que tengo microbios? ¿No quiere estar cerca mío? ¿Por qué no me quiere abrazar? Llegando acá en el principio de la iglesia, yo me acerco a una hermana para saludarla. Y la hermana me da la mano. Para mí es un desprecio que usted como mujer me dé la mano. Y le voy a decir por qué. Porque yo quiero sentir su calor. ¿Qué hay de malo en que usted me dé un abrazo y me dé un beso? ¿Hay algo malo? ¿Y por qué me va a dar la mano como si fuéramos desconocidos y después decimos que somos hermanos en Cristo? Entonces le dije, hermana, a mí no me dé la mano, a mí deme un abrazo. Entonces así de a poco se fueron acostumbrando, de a poquito. Muy bien, sigamos. Estábamos hablando, ahora me perdí de lo que estábamos hablando. 19:20, ok. Si nosotros como iglesia no nos ponemos de acuerdo y uno de nuestros hermanos ha pecado, volvemos otra vez a Mateo, pero se arrepiente de corazón, tenemos que volverlo a restituir a la iglesia. Pero ustedes ven que eso no sucede. ¿Ustedes vieron gente salir de acá? ¿La vieron volver? ¿Y por qué cree que no volvieron? ¿Porque están arrepentidos? Pues si estarían arrepentidos, vendrían y pedirían perdón y decir, miren, me tomó en un mal momento, yo estaba pasando por una situación difícil, pero ahora el Señor me habló. Y después dicen tener el Espíritu Santo, Entonces, el Señor me habló, yo quiero restituir la comunión de aquí, usted restituya la comunión de aquí, y si usted se siente más cómodo en la iglesia donde fue, sálgase por la puerta de enfrente, no se vaya por la puerta de atrás. Porque la mayoría de las personas se van por la puerta de atrás y después no tienen el coraje de entrar por la puerta del frente. Entonces mi pregunta es, si yo me voy por la puerta de atrás y yo hablo tanto del Espíritu Santo y que soy tan lleno del Espíritu Santo y que el Señor como me habla a mí no le habla a nadie, ¿cómo puedo estar tomando Santa Cena en otras iglesias cuando dejé una relación rota en otro lugar? Estamos hablando de palabra de Dios, es para usted y es para mí, es igual. Entonces nos creemos súper espirituales. Ahora van a ver, yo no estoy y se van a dar cuenta quién soy yo. Faltó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo sigue estando acá aunque se vaya. Pero la condición acá no es la de Jesucristo, es la mía. Porque si yo digo tener el Espíritu Santo, yo tengo que tomar acción. Cuando nosotros nos fuimos nos fueron de la primera iglesia porque orábamos diferentes. Nosotros teníamos una amistad muy grande con los pastores. Íbamos de vacaciones juntos, ellos no tenían familia y nosotros tampoco. Nosotros estábamos en todas las actividades, no faltábamos en una. Colaborábamos con ellos en todo. Pero el Señor
empezó a obrar en nosotros y según ellos dicen que nosotros orábamos diferente, todavía no nos habíamos dado cuenta ni habíamos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero ellos nos dijeron así: si ustedes quieren orar van a tener que ir en un cuarto aparte, porque ustedes oran diferente a como ora el resto. Y nos llamó la atención porque ni cuenta nos habíamos dado. Entonces, cuando vieron ese mover del Espíritu, nos controlaban en el estacionamiento porque tenían miedo de que nosotros fuéramos de influencia y trajéramos una división a la iglesia. Porque estábamos muy involucrados, entonces la gente nos tenía como líderes. La gente nos seguía porque nos veía todos los domingos ahí, nos veía trabajar, nos veía actuar. Entonces nos seguían para ver qué era lo que nosotros estábamos haciendo. Y un día el pastor le dijo a mi esposo, y siendo amigos, le dijo: ¿sabes qué? Es mejor que te juntes con hermanos del mismo sentir. Pero el hecho no porque nosotros habíamos traído conflicto a la iglesia, simplemente porque según ellos nosotros orábamos diferentes. Entonces nos fuimos. Cuando nos fuimos de ahí, ¿ustedes no creen que a mí me dolió? ¿Usted no cree que nos fuimos doloridos? Porque no terminó ahí. Siguió hablando de nosotros. Y desde el púlpito hablaba. Y eso fue peor, porque la gente, por curiosidad, preguntaba dónde estábamos nosotros. Nosotros nunca le hablamos por teléfono a nadie, cortamos todo directorio, porque no queríamos ser causa de división para nadie. Si el Señor nos había hablado a nosotros y nos estaba moviendo, esa era nuestra responsabilidad con Dios. Pero no teníamos que ser de influencia en la vida de nadie. Entonces, ¿cómo lo averiguaban? Yo no sé. Pero ahí nos aparecían los domingos, diferentes parejas, diferentes matrimonios, diferentes familias. Bueno, la cuestión de que estábamos heridos, sí, y las personas que venían, porque esa es otra, hermano, y decimos que creemos en Dios y que no somos bocones y bueno, en fin. Las personas que venían nos hablaban o nos contaban de todo lo que se decía de nosotros en el otro lugar. Ahora, usted está herido. Escuche bien, usted está herido y viene otro que le hablan mal, que le están diciendo que están hablando mal de usted en el otro lugar, cuando usted no ocasionó división, cuando usted ayudó todo el tiempo. ¿Cómo se siente? ¿Peor o no? Peor. Por eso yo siempre digo, mire, cuando usted está en un proyecto de divorcio, usted no escucha a aquellos que vienen a contarle de su cónyuge, sea hombre o sea mujer, no importa. No lo escuche, porque si realmente fueran sus amigos no le vendrían a contarle las cosas negativas, porque a su dolor eso le va a aumentar más leña al fuego para que usted decida cortar por lo sano. Eso lo tiene que experimentar usted, lo tiene que vivir usted, tiene que tener pruebas usted, no se deje llevar por los comentarios de otro. Entonces nosotros estábamos bien doloridos por todo esto, pero el Señor sabe cómo trabajar. Y el Señor, que conoce las cosas, nuestro futuro, y nosotros no lo conocemos, empezó a trabajar en nosotros y comenzamos a tomar clases del Ministerio de Sanidad Interior. Cuando tomamos las clases de ese ministerio, el primer día, el pastor relata un testimonio personal que era igualito al de nosotros, parecía que se lo habían contado. Con la diferencia de que su esposa había tenido un bebé. Y al comentar ellos las cosas negativas, él decía esto: mi criatura estaba creciendo en un ambiente de crítica. Y eso no es bueno. Estaba creciendo en un mal ambiente por nuestro dolor. Orando, el Señor le dijo a esta persona: ve y pídele perdón a los pastores anteriores. ¿Y qué creen que hacemos nosotros? Señor, ¿yo? ¿Pero y por qué yo? Si a mí me fueron. ¿O no hacemos eso? Señor, ¿por qué yo tengo que pedir perdón si el que causó el problema fue mi cónyuge? Y el Señor volvió a decir lo mismo. Nosotros estábamos escuchando, estaban relatando nuestra historia. Y Dios nos estaba hablando, ¿usted cree que no? Claro. ¿Qué nos estaba diciendo?
que teníamos que ir y pedir perdón a los pastores anteriores. Cuando salimos de ese lugar, ya nos dirigíamos al templo porque era un domingo para el servicio. Mi esposo me mira, yo lo miro y me dice, ¿qué sentiste? Le digo exactamente lo mismo que vos, que tenemos que ir a pedir perdón. Entonces el lunes, sin tardar, yo llamo por teléfono, los llamo a ellos y les dije que los queríamos ir a visitar, que queríamos hablar con ellos. Yo no sé si ellos habrán pensado que quizás que les íbamos a decir que queríamos regresar a la iglesia. Ahora, nosotros sentíamos, tanto mi esposo y yo, que teníamos un llamado de parte de Dios. Y si teníamos ese llamado, no podíamos dejar las cosas así quebrantadas. Teníamos que arreglarlas. El problema no era si ellos nos perdonaban o no. El problema era de nosotros. Dios quería ver nuestra actitud, nada más. La actitud de ellos era personal con Dios. Entonces cuando fuimos nos invitaron a cenar, estuvimos cenando y todo, y cuando terminamos de cenar hablamos como si nunca hubiera pasado nada, pero cuando terminamos de cenar le dijimos, nosotros hemos venido a visitarles, no para comentar quién tiene o no tiene la razón, porque eso no viene al caso. Simplemente hemos escuchado un tema en el día de ayer que nos tocó mucho, y como sentimos que Dios nos quiere llamar al ministerio, entonces venimos nosotros a pedir perdón. Si hemos hablado de ustedes, si hemos accionado mal, lo que sea que fuera, les pedimos perdón. No nos dijeron nada. Tampoco nos dijeron perdónenos a nosotros. No fue mi problema. Nosotros salimos de ahí y volvimos a la iglesia donde Dios nos había llamado, pero ya con tranquilidad en nuestro corazón. Y Dios es muy gracioso en hacer las cosas. Muy gracioso. Yo no sé si el Señor actuó con gracia en usted, y no estoy hablando de la gracia espiritual. De cosas que usted dice, ¿y por qué, no? ¿Por qué pasaron así? Okay. Cuando compramos la casa donde vivimos ahora, ¿qué van a creer ustedes quiénes eran nuestros vecinos? Los pastores anteriores. Cuando nosotros íbamos a la iglesia, ellos no vivían ahí, vivían en otro lado. Cuando nosotros nos retiramos de la iglesia, ellos se mudaron, nosotros ni sabíamos. Vamos, compramos esta casa y ellos son nuestros vecinos. Ahora, dígame si Dios no tiene gracia para hacer las cosas. Dios es así, nos prueba de tantas maneras. Bueno, ahora ya no son nuestros vecinos, se mudaron. Se mudaron a otro estado. Pero gloria a Dios porque, bueno, las cosas quedaron arregladas. Y lo más lindo es que ellos vinieron de Oregón a pasear aquí porque tienen un hijo, y entonces nos juntamos todos los que éramos el grupo de aquel entonces, que colaborábamos mucho con la iglesia, y uno de los hermanos quiso hacer una reunión y nos invitó a nosotros también. Ahora cada cual está en iglesias diferentes. Y fuimos. Y él pidió testimonios de todo, que era lo que estábamos haciendo. Era una costumbre que cuando nos reuníamos el pastor siempre nos dirigía de esa manera. Entonces preguntó qué era lo que nosotros estábamos haciendo. Los únicos de todo ese grupo, pastores nosotros. Y él dio gracias a Dios ahí, porque nos hemos mantenido firmes en la obra y porque llegamos a obedecer a Dios y a servirle a Dios. Así que las cosas quedaron ahora arregladas. Amén. Muy bien. Entonces, dijimos que ningún hombre puede perdonar pecados, solo Dios, pero que nosotros declaramos lo que ya en el cielo ha sido efectuado. Juan 20, 23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. El pasaje de Mateo, capítulo 16, versículo 19, trata entonces de la disciplina que debe ejercer la iglesia. Hermano, entienda, la iglesia debe ejercer disciplina. No nos gusta la disciplina. Cuando nos disciplinan, agarramos la valija y nos vamos. Y usted va a ser disciplinado en otro lugar. Mateo 16, 19, vamos a verlo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
Cuando la iglesia vive bajo la autoridad del Evangelio, debe establecer la disciplina adecuada. Y por medio de esta disciplina logrará que los miembros de la iglesia se mantengan obedientes. Tristemente, no pasa así. Tristemente. Cuando la iglesia declara a un miembro en pecado, es obvio que en el cielo ha sido declarado en pecado. Atar y desatar. Y no esté pensando en otro hermano, Porque ahora dice, ok, entonces ¿sabe qué? Mire, el hermano fulanito de tal, pero no, nos está hablando Dios a nosotros, olvídese de otros. Deje que Dios trate con ellos. Porque es fácil decir, qué lástima que no vino el hermano tal porque hubiese escuchado. No, está usted y yo aquí porque nosotros lo necesitamos, no los que nos vinieron. Cuando este miembro se arrepiente, entonces la iglesia lo recibe con los brazos abiertos. Sabiendo perfectamente que el hermano ya ha sido declarado perdonado, ¿dónde? Atar y desatar. En ningún momento el pasaje trata acerca de alguna petición que tengamos para Dios o enseñarnos de cómo debemos de orar. La llave representa la autoridad de Dios. La delegó a Pedro y a la iglesia. A Pedro y a la iglesia. ¿Por qué específicamente a Pedro? Mediante la llave, los creyentes reprenden el pecado y ponen en práctica la disciplina eclesiástica. La proclamación, la salvación y el perdón de pecados para todos los que se arrepienten y creen en Él. ¿Pero por qué especialmente a Pedro? Le dijo, a ti te daré la llave de los cielos, ¿no? ¿Dice ahí? ¿Le estaba hablando a Pedro? Sí. Pero no era que le estaba dando la llave, sino le estaba dando la autoridad del Evangelio. Porque sabía que Pedro iba a quedar encargado, igual que los demás apóstoles y la iglesia, en predicar las nuevas buenas de salvación. Usted tiene esa llave y yo también la tengo. Y no es solamente la llave esa que a mí me otorga ir al cielo. El Señor me dio el Evangelio como llave a mí para que yo predique a otros. No es que le otorgó a Pedro para que sea el portero del cielo. Y que ahora cuando entro yo me diga, no, tú no. Sí, tú sí. No, no es eso. La llave fue otorgada a usted y a mí para que nosotros prediquemos el Evangelio. Y esa llave le fue otorgada a Pedro y también a los otros discípulos y también a la iglesia. La predicación del Evangelio. Atar y desatar. No andemos por ahí atando demonios, hermanos, porque está perdiendo su tiempo. Y los que escuchan, hasta ridículo uno queda. Te ato Satanás en el nombre de Jesús y estoy viviendo una vida miserable de pecado. No sirve para nada. Atar y desatar, el perdón. Si 2 o 3 estuvieran de acuerdo, entonces el Señor oirá desde los cielos. Atar y desatar. Si estamos 3 y estamos de acuerdo, entonces el Señor está presente.